Es habitual que los nombres de las enfermedades provengan de la persona que las descubrió. Hoy hablamos de la enfermedad de Crohn. Muy buenas noches. Es el apellido del médico que la describió por primera vez en 1932, aunque, como dato anecdótico, él no la padeció. La enfermedad de Crohn es una patología inflamatoria crónica de origen autoinmune. Puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, aunque se presenta con mayor frecuencia en la parte final del intestino delgado y en el comienzo del colon. Hay 5 tipos de enfermedad de Crohn. Puede que al principio cueste identificar los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, que pueden confundirse con otras afecciones de la infancia. En el caso de los niños y las niñas se da un retraso diagnóstico desde el inicio de los síntomas de 28 semanas para la enfermedad de Crohn y de 16 para la colitis ulcerosa. Hablamos ahora de los síntomas. Los síntomas pueden ser tremendamente variables de un paciente a otro, pero los más frecuentes los tenemos aquí. Son los intestinales y los que se derivan de ellos. Dolor abdominal, diarrea con o sin mocos, sangre, a veces estreñimiento, fisuras, úlceras, cansancio y fatiga, fiebre, falta de apetito, pérdida de peso, malestar general o debilidad. También puede haber manifestaciones fuera del intestino, como inflamación en los ojos, dolor en las articulaciones, placas rojas en la piel, piedras en el riñón o la vesícula. No hay cura para la enfermedad de Crohn todavía, pero sí distintas asociaciones que trabajan en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y en el impulso a la investigación. Hoy hablaremos aquí con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de León. Aunque no tiene cura, sí hay claves para vivir mejor con esta dolencia. Afrontar la enfermedad como un reto es la primera clave, porque hay que aprender a convivir con ella. Tampoco deben los pacientes obsesionarse. Es importante tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio con regularidad. Y por último, otra de las claves es seguir el tratamiento para obtener buenos resultados. Las personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos que la población en general, entre los que se incluye la depresión, la ansiedad, los trastornos de pánico, entre otros. Trastornos a los que habría que sumar el estrés que genera la propia enfermedad. Por otra parte, durante el periodo activo, la ansiedad o los síntomas depresivos son frecuentes y los problemas psiquiátricos surgen también en el contexto de posibles efectos adversos o secundarios a los propios medicamentos, como por ejemplo los corticoides. Es importante que las personas con esta enfermedad reciban todo el apoyo que necesiten para hacer frente a las dificultades o a las dudas o incluso los miedos. La depresión agrava la reacción del cuerpo a la inflamación y puede aumentar los síntomas. Es el clásico dilema del huevo y la gallina. Hace 15 días que se celebró el Día Mundial de esta enfermedad, con varios edificios iluminados de morado en señal de solidaridad. Hoy la 8 León también lo hace desde este plató desde el que comenzamos ya este Analízale, dedicado a una enfermedad que tienen diagnosticada 1.800 leoneses. Nos adentramos ya en la enfermedad de Crohn y comenzamos por explorar la misión y las actividades de la Asociación ACU en León, así como los recursos y también los apoyos que ofrecen a pacientes y familias. Para ello me acompañan Aurora Barbero Sales, que es vicetesorera de ACU León. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, encantada. Y José Antonio Pérez Vázquez, que es su presidente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empezamos explicando qué es la enfermedad de Crohn. ¿Usted, Aurora, la padece? Sí, efectivamente. Bueno, concretamente tengo colitis ulcerosa, pancolitis. Viene a ser una enfermedad inflamatoria intestinal igual que la enfermedad de Crohn. Y bueno, yo diría que la enfermedad para mí es una enfermedad incapacitante, dolorosa, estresante y que provoca muchísima incertidumbre. José Antonio, no sé si usted también padece la enfermedad, ¿cuánto tiempo lleva viviendo con ella? Yo padezco la enfermedad, solo que estoy operado, estoy ostomizado hace 40 años más o menos. Y sí, totalmente de acuerdo, es una enfermedad que de momento cuando empiezas, que suele ser bastante joven cuando empiezas, es muy incapacitante, no sabes qué hacer, no sabes dónde ir, no tienes cuando yo empecé no tenía un punto de referencia, por eso se ha creado la asociación hace 34 años, si mal no recuerdo, para ayudar a la gente que empieza,
que no está muy perdida y no sabe dónde ir. Precisamente ese es el principal objetivo, ¿no?, De de la la asociación, sí. que la gente tenga ese punto de encuentro. De encuentro. Es una asociación de autoayuda, digamos, que enfermos nos autoayudamos a nosotros mismos. No sé cuáles son los objetivos que se buscan a corto y a largo plazo. Bueno, principalmente dar visibilidad a la enfermedad, porque es una enfermedad que, bueno, es una enfermedad invisible, es una enfermedad autoinmune, entonces parece que no te pasa nada y en realidad estas enfermedades implican mucho más que simplemente ir varias veces al servicio a lo largo del día, sino tienen muchas otras implicaciones bastante complicadas. Entonces, aparte de eso, también sensibilizar. Luego, dar información y acompañamiento a los enfermos y a los familiares de los enfermos, porque no solamente la enfermedad la vive el paciente, sino también las familias. Entonces, bueno, el objetivo es un poco todo eso. No sé cómo llegaron a involucrarse tanto hasta formar una parte activa de una asociación. ¿Es por el hecho de haber tenido ese diagnóstico? Es por el hecho de haber tenido ese diagnóstico, y es que la asociación ACU León la creó un doctor que era el jefe de servicio de digestivo del Hospital de León, el doctor José Luis Orcodgoñi. Dijo, ya somos muchos pacientes, había una asociación a nivel nacional que estaba en Málaga, y dijo, aquí en León hay que crear una porque necesitáis entre vosotros conoceros y necesitáis autoayudaros vosotros mismos. Y sí es cierto que ha sido un gran acierto crear la asociación, un gran acierto. Nosotros somos 222 socios, todos ellos enfermos, no tenemos gente que no sea enferma, y estamos dispuestos a ir a donde sea y donde haga falta para ayudar a la gente que está empezando. Sí, porque hay 1.800 leoneses diagnosticados, Sí. Quiero decir, es una enfermedad invisible, pero que padece más gente de la que creemos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es una enfermedad que además va en aumento, son enfermedades autoinmunes y este tipo de enfermedades van en aumento. Entonces, bueno, es importantísimo llegar al máximo de pacientes posibles, porque sobre todo cuando tienes un diagnóstico te invaden las dudas, la incertidumbre, los miedos, y encontrar a una persona, por ejemplo en mi caso como José Antonio, pues te da la luz. O sea, es que es que es una sensación de tranquilidad y de consuelo y de acompañamiento, de empatía, que es que no tiene precio. Quizá por proporcionarle después esa sensación a otros pacientes. Totalmente. Forma parte de la Yo sé lo que asociación. supuso para mí, y entonces cuando aparece una persona que tiene un diagnóstico de cronocolitis ulcerosa y José Antonio nos dice, mira, tenemos a una persona ingresada recién diagnosticada en el hospital, hay que subir a hablar con ella, o tienes que quedar con ella para explicarle, que vea que una vez que tienes un diagnóstico y tienes un tratamiento acertado, todo se normaliza, puedes llegar a hacer vida ciertamente normal, claro, pues es que no lo dudas. O sea, es lo primero que, vamos, estás encantada de poder ayudar, que a ti realmente, para ti también es terapéutico. O sea, yo hablar con otros pacientes también para mí es terapéutico. Entonces es que nos ayudamos mutuamente. Hay una creencia errónea de lo que son estas enfermedades, que la gente piensa que son una cosa y en realidad son otra. Totalmente, vamos. La gente se piensa que dice, va, tiene una colitis, va, tiene un Crohn. Eso, además, viene a cuento, fíjate, hasta en televisión a nivel nacional salió que era una operación, una enfermedad que no se operaba, cuando normalmente acabamos mucha gente en quirófano, bien sea por resecciones, por quitar, por fístulas, por mil cosas, acabas. Estenosis, entonces todo el mundo está muy equivocado, muy distante de lo que es la realidad de la vida de un enfermo de inflamatoria. Sí. No sé si os pasa cuando tú le dices a alguien, yo tengo esta enfermedad. Es complicadísimo porque a ti te ven y no te pasa nada. Parece que no tienes ningún problema, y ya te digo, la enfermedad implica mucho más que solamente ir 20 veces al servicio. Entonces es una enfermedad que la gente no entiende. Se piensa que, bueno, sí, una colitis, unas diarreas, una gastroenteritis, ya se pasa. No, hay muchísimo más detrás. Entonces, claro, es muy complicada, no entienden la enfermedad. Es que además, partiendo de la base que al ser enfermedades autoinmunes te lleva contigo otras muchas, tanto reumáticas como de visión, la piel. Sí, porque son brotes, ¿no? Son brotes, sí, funcionas a brotes, sobre todo, vamos, normalmente, como todo es primaveras y otoños, y ahora se está dando cuenta que el estrés influye bastante en este tipo de enfermedades. No sé, ¿qué tipo de servicios o de recursos ofrece la asociación a la gente que da ese paso, ¿no? Que llega allí y dice, he sido diagnosticado o creo que puedo tener? Bueno, pues la asociación pertenecemos a COCENFE y ahí tenemos nuestro psicólogo, hay terapia individual, grupal,
se dan talleres de el que quiera ir, esto es a elección, no es obligatorio, cada uno puede ir. La verdad es que nosotros lo utilizamos porque la gente somos también muy... De momento cuando te diagnostican parece que es gente joven, que está ahí, que dirán, que no dirán, no quiero que se sepa, no quiero que... Y entonces pues no se utiliza mucho, pero ahí están los servicios que ofrecen, el acompañamiento al hospital, si hay alguna madre o algún padre o una persona no tiene, ir con él al hospital, llama, oye, ¿me podéis acompañar al hospital? Vamos al hospital, pasamos todos los días a ver enfermos, entonces eso para nosotros es muy... Mira, ahora se va a hacer, bueno, te lo contará después Esther, una ruta, hacemos rutas de montaña, dar la más visibilidad posible y que vea que, hombre, que dentro de todo lo que te corta puedes todavía hacer muchas cosas. Cuando estás bien, cuando no estás en brote, cuando estás en brote no se puede hacer no nada. puedes hacer absolutamente nada. Me imagino que también ese apoyo emocional es importante, ¿no? Cuando estás sufriendo también a nivel psicológico y ese impacto inicial que no sabes lo que es, que no sabes si vas a poder llevar una vida normal. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad muy pesada, muy cansada, los tratamientos son a largo plazo. Otra cosa que la gente tampoco entiende, porque a ti te ponen un tratamiento y para ver si te funciona tienes que esperar meses. ¿Cómo? O sea, la gente, bueno, ¿qué tal? ¿Estás mejor? ¿Ya se empieza con el tratamiento? Bueno, no lo sé. Bueno, pero ¿ya te hace efecto? Pues no lo sé, hay que esperar 2 o 3 meses y hay que ir viendo cómo evoluciona la enfermedad. Además, me imagino que sea personalizado. Totalmente, sí, es que claro, son enfermedades muy personales, muy diferentes de un enfermo a otro, dependiendo también pues eso, de la extensión que tenga la enfermedad, de la inflamación, la localización también, entonces claro, son complejas, son enfermedades muy complejas. No sé si apoyan desde la asociación o tienen vinculación con proyectos de investigación o con instituciones médicas. Sí, nosotros pertenecemos a una nacional y esa nacional a la Unión Europea. Sí, ACU a nivel nacional, está siempre en contacto con GTECU, que es el Grupo Español de Trabajo sobre Enfermedades Inflamatorias. Se hacen proyectos con ellos, se les da, hay, digamos, una relación muy estrecha que todo lo comentan, todo lo que sean proyectos siempre cuenta con ACU para todo. En este punto me gustaría que escuchásemos al presidente de ACU Valladolid, él es José Ángel León. Dice, entre otras cosas, que el asociacionismo debería estar recetado a nivel facultativo. Le escuchamos. No solamente que las asociaciones puedan ser un complemento a la terapia estándar, digamos, del sistema sanitario, sino que yo incluso diría mucho más allá. Yo diría que una asociación de pacientes debería ser recetada por los profesionales de la salud. Es decir, el sistema sanitario debería, no obligar, no estoy hablando de obligar, debería de potenciar el asociacionismo, porque yo pienso que como parte de la terapia es fundamental. El hospital, el profesional de la salud te va a indicar qué tratamiento es el adecuado para ti porque te hace unas pruebas diagnósticas que en la asociación no somos capaces de hacer. Pero existe una parte muy importante en la terapia que es la parte cognitiva, la parte del decir, bueno, yo además del tratamiento medicamentoso que me han puesto en el hospital o en el servicio de salud, pues también necesito compartir con otras personas el día a día, las vivencias en el entorno laboral, en el entorno de enseñanza si es estudiante, con los amigos, con la familia, cuando salgo de juerga. El Día Mundial puede ser interesante porque lo hablábamos al principio de la entrevista de dar visibilidad. Aparece ese día en todos los medios y qué mejor altavoz pues, que los medios de comunicación para decir, hoy es el día tal. Y porque habrá gente que diga, el día de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿y eso qué es? Y ya digamos que se le abre un poco pues, no sé, pues, la curiosidad del que no está informado pues, de buscar información, ¿no? Eso es una forma de dar visibilidad. Si todos estamos de acuerdo en lo bueno que es para los propios pacientes el que exista el asociacionismo, pues yo lanzo el mensaje de que tiene que seguir habiendo personas, miro a los jóvenes, de que tienen que coger nuestro relevo y seguir adelante con esto. Bueno, varias claves importantes, ¿no? Ese Día Mundial, ese 19 de mayo que acabamos de pasar hace poquito para dar visibilidad y esa importancia del asociacionismo, especialmente ese mensaje dedicado a los jóvenes. No sé si es un segmento de la población bastante ajeno a este tipo de enfermedades, a este tipo de cosas. A ver, la verdad es que esta enfermedad se suele diagnosticarse en gente joven, precisamente. Entonces, en nuestro caso, sí que tenemos un grupo
de jóvenes, está José Antonio, otro José Antonio, que es el coordinador de jóvenes aquí en León, y en ese sentido nosotros sí que trabajamos bastante para intentar llegar también a los jóvenes, porque es verdad que en cierta medida, como son jóvenes, parece que están como un poco al margen de la enfermedad. Y es importante que desde muy jovencitos, desde que tienen el diagnóstico, sean conscientes de lo que supone la enfermedad, cuiden su enfermedad, se autogestionen, porque muchas veces falta una adherencia a los tratamientos y entonces eso supone que la enfermedad no está controlada y que luego puede haber caídas más fuertes. Entonces intentamos también concienciar a los jóvenes desde ese punto de vista y trabajar por y para los jóvenes. Y al resto de jóvenes no diagnosticados, porque al final también claro, la empatía totalmente, de la sociedad totalmente. Es muy importante en los primeros estadios, cuando eres diagnosticado con 10, con 15 años. Sí, es una enfermedad que produce rechazo, incomprensión, entonces claro, es importante que los jóvenes sean conscientes de lo que implica esta enfermedad, eso es. No sé si creen que también es un poco ese enfoque que se da muchas veces a la burla, quizá eso también hay que trabajarlo, ¿no? Eso hay que trabajarlo mucho, porque en un grupo de gente joven que salgan a tomar, digamos, unas copas un viernes y haya uno que diga yo no puedo, tengo que beber agua, los propios te dicen, bueno hombre, por uno no pasa nada, por otro no pasa nada. No, tienes que cuidarte y tienes que hacer. Entonces te sientes tú mismo marginado por tus propias compañías, y yo creo que es uno de los cambios que hay que intentar inculcar a la sociedad de joven, que cuando alguien no puede hacer una cosa, que tampoco hace falta burlarse. Sí, que hay que respetar, pero en este caso y en todos, ¿no? Sí, y luego sobre todo sales de casa y cuando estás en brote lo primero que piensas es ¿dónde voy a ir? ¿Cuánto tardo en llegar desde casa hasta el sitio? ¿Dónde tengo servicios? De verdad, aunque parezca mentira, porque claro, tú dependes de un baño, o sea, a ti te vienen ganas, esto es así, es muy escatológico, pero hay que decirlo, a ti te vienen ganas de ir al servicio y es algo inminente, tienes que ir al servicio en ese momento, entonces necesitas tener controlado siempre un servicio cerca de donde tú estás para salir corriendo e ir al baño, entonces claro, son situaciones ciertamente incómodas y difíciles de gestionar. Y difíciles de entender quizá por los compañeros de trabajo, por los compañeros de instituto. Y psicológicamente a uno, pues le hunde bastante, entonces hay que trabajarlo, ¿Cómo es el entorno laboral en este aspecto? Quizá por no ser tan jóvenes la gente lo entiende más, ¿o no? No, es una enfermedad que no se entiende, da igual que seas joven que no, ya te digo, es una enfermedad difícil no se ve, es invisible, entonces parece que no te pasa nada, entonces parece que, bueno, pues tienes diarreas, bueno, oye, pues una gastroenteritis, no es que... Es una enfermedad muy complicada, en el trabajo, depende en qué trabajes, si tienes un trabajo de cara al público como me ocurría a mí, pues es muy limitante, muy incapacitante, de hecho yo estoy incapacitada por eso, porque yo no podía estar de cara al público por mi trabajo, yo tenía un trabajo de cara al público y tenía que poner un tratamiento que eran unos enemas, los enemas los tienes que aguantar dentro, tienes constantemente retortijones, dolor de barriga, ¿cómo lo haces? Sí, es imposible, entonces pues es muy difícil. De todas formas, sí que quizás se puede adaptar los puestos de trabajo a este tipo de enfermedades y no se ve, ¿no?, desde las empresas. Se puede y se debe. Otra cosa es que se haga, pero se puede y se debería hacer, porque bueno, pues si no puedes trabajar de cara al público, que se busque una alternativa en la que no estés de cara al público, porque luego además los enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que sea, tenemos rasgos muy comunes de que somos muy perfeccionistas, muy responsables, muy trabajadores, entonces, o sea, somos gente muy válida. Y es una pena que yo, por ejemplo, en mi caso tenga que estar incapacitada y no pueda desarrollar profesionalmente mi trabajo fuera de lo que es el cara al público, pero... No sé si las necesidades que veis desde la asociación están completamente satisfechas y si hay alguna manera de poder abordarlas en el futuro. No están, falta bastante. Estamos preparando un proyecto que se ha preparado ya en parte de España, que es necesito un baño, súmate, para que tú, porque necesitas un baño, tienes y igual entras y no consumes y te dicen no. Entonces sí necesitamos, vamos a hacer una campaña que ya se está preparando para ir a los sitios, a las tiendas, te sumas a la campaña por favor, cuando no es nada más que te dejen utilizar un baño. Y de verdad que hay mucha gente que es comprensiva, pero hay muchísima gente. Me imagino que sea lo de pagar justos por pecadores, como en todos sitios, como en todos los sitios, la gente sí. que se aprovecha también de la situación. Sí, la gente se aprovecha de la situación. Otra cosa de la que estamos intentando hacer, se intentó en su tiempo con el Ayuntamiento de León y no llegamos, es que la gente que conduce tenga para poder ir al servicio como un
Sí, un carnet. Un carnet una que puedas especie poner en el 5 coche. minutos que no vengan y te multen. A mí me ha pasado, a mí me han multado. Me han multado por Claro, si es que son circunstancias del día a Sí, sí, día sí, que sí. no nos ponemos a pensar en ellas, pero Claro, estás con el brote, vas en el coche, de repente te viene la necesidad de ir corriendo al servicio, no hay donde aparcar, dejas el coche un segundo, entras a un baño y sales y te están multando. No, es que estoy con una enfermedad, Y es es que que no te tengo lo un creen. brote, es que necesito, Claro. y usted, señorita, lo siento mucho, pero usted no debe aparcar aquí, usted está prohibido, no, y es lo que porque hay. durante el tiempo que se está dentro del brote, no sé cuánto tiempo puede durar, quiero decir, no es para quedarse en casa. No, es que si te quedas en Casa estás malo, perdido. sí, tienes que Me refiero, intentar... no es un día que digas, oye, No, necesito no, mal, no, me quedo en casa. no, son enfermedades crónicas de medio largo plazo, los brotes son largos. ¿Cuánto dirías tú, José Antonio? Es que como yo estaba en brote años, tampoco quiero Es que dar yo es- esa... es que son es brotes muy personal, son los brotes Claro. va Sí, pero a quiero raíz de decir, hay que hacer vida hay que hacer normal. Hay que no, tienes intentar que intentar hacer- hacer sí, la sí. vida más normal posible. Tienes que salir, tienes que hacer tu deporte, tienes que hacer... y en este caso sí que me voy a poner, yo soy una persona que me gusta mucho el deporte, aunque parece que estoy muy gordo, no es así, Que no. no es así. Suelo hacer muchísima bicicleta, unos 120 kilómetros diarios, he hecho el Camino de Santiago 27 veces, desde todos los sitios, y yo sí recomiendo que no se queden en casa. Pero, Lo primero cuando ojo, hablo, es que yo quiero decir, ha hecho el Camino de Santiago 120 veces y más de una No, vez... 27. Bueno, perdona, pero más de una vez ha tenido que llamar, he tenido que llamar, sí. diciendo, no puedo más, necesito que me vengáis a buscar, me encuentro mal. Sí, bueno, O sea, claro, quiero decir, normal, es normal. Pero bueno, pero que lo que me refiero es que yo lo intento, y es lo que, Hay que echar luchamos para adelante. todos para que se intente, para que no que todos se adapten a nosotros, sino nosotros adaptarnos también a los demás, porque es muy bonito ir de víctimas. No, nosotros no somos víctimas, somos unos enfermos como el que tiene una diabetes, que se tiene que pinchar y hace su vida normal. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestra normalizar vida la enfermedad, sí. normal, normalizar la enfermedad. Y una vez que logremos eso, yo no sé si por suerte o por desgracia, la tengo ahí medio, y llevo 42 años, ya lo dije antes, entonces yo les digo que salgan, que se relacionen y que cualquier problema que tengan intenten minimizarlo. Esa experiencia de la bicicleta me sirve como una experiencia de vida de alguien que quiere hacer vida normal. No sé si Aurora tiene alguna experiencia que quiera compartir, alguna cosa que hayas dicho, esto lo voy a hacer sí o sí. Muchas cosas, bueno, muchísimas. O sea, estando, por ejemplo, simplemente el quedarme embarazada, porque cuando tienes una enfermedad inflamatoria intestinal eso te condiciona mucho. De hecho, hay muchas mujeres que al final no pueden tener un embarazo, porque estás en brote y los tratamientos alargan la enfermedad y ya se te pasa el momento y no puedes quedar embarazada, por eso y por otras muchísimas cosas. Y yo quería quedar embarazada, ¿verdad? Quería quedar embarazada, se lo decía a mi doctora, a la doctora Suárez, que se me pasa el arroz, por favor, y seguía en brote, por favor, a ver si vamos a poder controlar o no la enfermedad. Y luego una vez que quedas, cuesta quedar embarazada, en mi caso costó quedar embarazada, tuve varios abortos, etcétera. Entonces, pues tienes que luchar, tienes que pelear, y al final lo conseguí. Y ahora tengo 2 niñas preciosas que disfruto de ellas. Y eso y otras muchas cosas. Yo he sido deportista de élite, he competido a nivel internacional, tercera Europa, sexta del mundo, y luchas contra la enfermedad, te haces amiga de la enfermedad para que te permita seguir adelante. Entonces, sí, muchas cosas. No sé si hay alguna experiencia dentro de la asociación, algún socio que digáis, tenemos este caso que es brutal lo que ha conseguido este chico, esta chica. Aquí dentro de la asociación, Carolina, que fue campeona de Europa en descenso de rápidos, Yo no me acuerdo. y ella que Bueno, ha sido... Hace ya años de ellos, pero Bueno, sí, pero sí. eso es lo que hay. Sí, ya ser madre es una carrera de fondo en Ya es circunstancias una normales. Y es que encima vaya 2 que tiene. Sí, Madre sí, mía. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes Sí. de acabar, quería dar las gracias al grupo, a la consulta de enfermedad inflamatoria intestinal, compuesta por la doctora Mónica Sierra, que no ha podido venir porque hoy tiene consulta, Patricia Suárez, María, el apellido de María ahora mismo no me Yo acuerdo, tampoco me y Noelia Cano, que es la enfermera, que es la que más hacemos sufrir. Sí, porque le damos mucha guerra. Le damos mucha gana. Bueno, pues ahí queda ese agradecimiento y el nuestro también por habernos acompañado. Muchas Gracias a vosotros. Buenas Gracias. noches. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida con la segunda parte de este Analízale, en la que conoceremos más testimonios de pacientes. Hasta ahora.
Y ahora que ya conocemos algo más de la enfermedad y de la asociación que apoya a quienes son diagnosticados, vamos a ver cómo es el día a día de estos pacientes, cómo se vive con la enfermedad. Para ello me acompañan Javier Alonso, que es socio de Aculeón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Esther Cabero, coordinadora de eventos de la asociación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquito del inicio, vamos a situarnos en el inicio del diagnóstico. No sé cuáles fueron esos síntomas iniciales que os hicieron pensar, voy a ir al hospital, voy a ir al médico, voy a recurrir a un especialista para ver qué es lo que me sucede. Bueno, pues inicialmente mucho malestar de estómago, tener que ir al baño de continuo, diarreas continuas y un dolor insoportable. Bajo de peso, todo anímicamente mal, o sea, ese fue el inicio ahí. Y visitas al hospital de continuo. No sé si una vez que das el paso de ir al hospital, ¿el diagnóstico es más o menos rápido o no? En mi caso no. Bueno, os cuento un poquito. Mi inicio fue ingreso por tener piedras en el riñón, posibilidad de tener una apendicitis, de hecho me la quitaron y no era nada de eso. Bueno, yo de la primera vez tuve 3 ingresos y luego uno largo de 4 meses, hasta que dieron con ello. Bueno, tengo que reconocer que tengo a mi ángel de la guarda, que es José Antonio. No voy a decir la clínica, yo estaba en un sitio muy mal aconsejada, había perdido muchísimo peso, que me quedé en 40 y pico kilos, y iban a meterme a operar, no se sabe, sabían que había unas fístulas y tal, yo estaba con fiebre, sin alimentación, y me iban a meter a operar. Mi hermano vio lo de la asociación, que claro, fue hace 24 años, y les llamó, y apareció mi ángel de la guarda. No sé cuántos años teníais, porque es una... 55, voy a hacer 56. No, en el momento del diagnóstico. Pues mira, hace como unos 24 años, 31. Yo 32 cuando me lo diagnosticaron, lo que pasa que yo tuve muchísimos ingresos anteriores. Hasta el diagnóstico. Yo empecé con 22 años el primer ingreso. Me lo diagnosticaron pues tardaron como 6-7 años. ¿Eso ha mejorado? ¿Se ha agilizado el diagnóstico? Sí, porque me parece muchísimo. mucho tiempo para estar así, viviendo así. Sí, porque a mí me diagnosticaron primero la celiaquía. Y a raíz de la celiaquía ya el otro, con problemas, fisuras y bueno, pues intervención, tuve una intervención de una fisura, que me lo tuvieron que hacer fuera también y bueno, pues sí, fue muy lento y desesperante. Como decimos, la aparición de esta dolencia es más frecuente en adultos jóvenes de entre 15 y 30 años, pero hay casos en los que llega antes. Y conectamos en este punto con Yolanda Esteban, que nos atiende en directo a través de videollamada. No sé si Yolanda nos escucha. Quería preguntar, lo primero de todo, Yolanda, es una familia, digamos, muy vinculada a este tipo de enfermedades. Tú padeces, no sé si es enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, y además tienes un diagnóstico para tu hijo de 9 años. Los dos tenemos enfermedad de Crohn. ¿Cómo se vive un diagnóstico primero para ti y después para tu hijo siendo tan pequeñito? Para mí fue bastante complicado porque en principio no, como les pasa a los demás compañeros, no fueron claros con el diagnóstico, por lo que tardaron, desde que me dio el primer brote hasta que me lo diagnosticaron y trataron, tardó bastante tiempo. Luego, pues lo mismo que comentaban los compañeros, es una enfermedad bastante incapacitante, desconocida y no, la sociedad no lo acepta, no apoya y no puede entendernos. En el caso de mi hijo, pues fue muy duro, yo creo que fue lo más duro que he vivido, y aunque él tenía brotes desde muy pequeñín, no fue diagnosticado hasta el año pasado, con 8 años, y empezó con un tratamiento bastante duro. El colegio, por ejemplo, empezó a apoyarnos, pero fue todo bastante duro. Me imagino que igual que hemos hablado en la primera parte de las relaciones laborales, también las relaciones escolares. Voy a dejarte, Yolanda, en espera, vamos a comentarlo en la mesa y comentamos contigo. No sé si en el trabajo habéis tenido algún tipo de apoyo, habéis tenido problemas, no sé cómo habéis vivido. A ver, problemas no, lo que pasa es que en el trabajo pues tienes que faltar mucho. Yo en mi caso tengo un tratamiento biológico cada 6 semanas. Con lo cual yo ese día que voy a poner el tratamiento, el tiempo que estás allí lo pierdes, no puedes ir a trabajar. Y eso pues lógicamente a nivel laboral pues es un problema. Laboral y económico, porque lógicamente todo eso se te descuenta, entonces
Es complicado. Es verdad que yo en mi trabajo no tengo problema ninguno, siempre me han apoyado a la hora de pedir días, de todo, es verdad que ningún problema. Siempre han intentado ayudarme a la hora de pedir días, oye, necesito coger este día, ya lo recuperaremos, ya miraremos, pero sí, es complicado, no es fácil. Me imagino que no todas las empresas lo entienden, ¿no? Yo en mi caso no he tenido problema, yo soy profesora y bueno, pues puedes a veces notar que alguno piensa, uy, cuánto falta, pero en general nunca, nunca. Es más la preocupación tuya de decir, madre, otra vez me toca, sí, otra vez que voy a faltar, es algo más psicológico de responsabilidad de que sabes que tienes que hacerlo, es que no te queda otra, pero te sientes mal tú misma de tener que faltar tanto, sobre todo algunas temporadas, pero a nivel de trabajo pues nunca he tenido ningún problema. Y a nivel académico, Yolanda, no sé si con niños tan pequeños se entiende este problema, se les apoya a las familias, a los propios niños también. No sé si hay un poco de concienciación también entre los compañeros de tu hijo. En el caso del colegio, al principio costó bastante aceptarlo hasta que no tuvo el diagnóstico. En el momento que tuvo el diagnóstico, la verdad que la aceptación por parte del equipo directivo fue muy buena. Nos ayudaron a que el niño pudiera tener un baño adaptado para él, para el caso de que tuviera alguna necesidad. Pero es verdad que no todo el mundo lo acepta. De hecho, los padres a veces pueden ser el principal problema porque transmiten unos mensajes a sus hijos que de verdad que perjudican mucho en el caso del mío, porque no entienden que tenga que llevar un tratamiento, una dieta especial, que tenga que ir al baño. En ese sentido, pues un poco de falta de empatía, que de hecho a través de la asociación de ACU organizamos una charla el año pasado en el colegio para intentar concienciar sobre todo con el tema de la empatía con mi hijo, ¿vale? Y el colegio sí que lo hace más los bien. propios compañeros que los padres, ¿no? En muchos casos. Sí. Sí, me estaba diciendo Javier en la mesa que sí, ¿no? Es más fácil de entender quizá para los más pequeños. Sí, bastante más fácil. ¿Y por qué creéis que se da este tipo de circunstancias? ¿Por qué la gente no tiene esa empatía como se pueden tener quizá con otras enfermedades? ¿Por causa de ser más desconocida? Puede ser que la gente no es consciente exactamente en qué consiste esta enfermedad, porque hay mucha gente que no oye hablar del Crohn, pero tampoco saben exactamente nada, que bueno, pues vas al baño, pero ya se quita. No, vas al baño, no, eso supone ir al baño, muchos dolores, anímicamente, lógicamente, te tira mucho para atrás. No, y a nivel psicológico, porque claro, en el caso, por ejemplo, de Yolanda, el niño es pequeño como para entender a nivel psicológico, primero él lo que le está pasando y después por qué tiene cierto rechazo o por qué, me imagino, ¿no, Yolanda, que esa parte también es complicada? Primero, porque él vio en mí la enfermedad y él ve en mí la enfermedad y ve lo duro que puede ser, porque la enfermedad de Crohn, como se ha dicho varias veces, no solo es el tema intestinal, nos pasan muchas más cosas y ellos lo han tenido que vivir en primer plano y él siempre, uno de los mayores miedos que ha tenido es el poder pensar que le puede pasar lo mismo que a mí. Entonces, aceptar primero que tienes una enfermedad que desconoces, que no sabes, que aunque la estés viviendo al lado de tu madre, la vivas a diario, la intentes normalizar. También por eso la asociación nos ha ayudado mucho en ese sentido. No ha sido del todo fácil para él y sigue sin serlo a día de hoy. No sé si utilizáis, Yolanda, algún tipo de estrategias en casa para que él lo viva de la mejor forma posible, algún tipo de planes en familia, no sé, algo que podáis hacer para que él acepte, digamos, o entienda mejor lo que le está pasando. Yo intento implicarle bastantes, de hecho, cuando hacemos las charlas o se hacen las marchas o lo que hagamos con la asociación, intento que venga con nosotros porque es visibilizar y normalizar la enfermedad, porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas, no tienen no se encuentran en el mismo estado. Entonces, bueno, hacerle entender que no todos no todos ni todas vamos a pasar por lo mismo. Entonces, por eso es lo que yo intento por parte con la asociación. Yolanda, por último, antes de despedirte, no sé si quieres trasladar algún consejo a algún padre que pueda estar pasando por lo mismo. ¿Qué le dirías que pasa a partir de ahora, a partir de ese diagnóstico? Sí, no sé si me escuchas, Yolanda.
Bueno, vamos a ver si recuperamos a Yolanda. No sé si vosotros habéis tenido algún tipo de problema con relaciones sociales o relaciones personales por causa de este diagnóstico. No, en mi caso, la verdad que la gente con la que sale, los amigos y familia, lo han entendido desde el minuto cero, o sea, bien, saben que hay unas limitaciones y todo lo contrario. Yo en mi caso, todo lo contrario, o sea, muy bien, ¿eh? Esther. No, a ver, yo problemas no he tenido, pero sí que es verdad que cuando te suceden estas cosas, tiene algo bueno. Sabes quién va a estar y quién no va a estar. Entonces, hay gente que, a ver, no te ha dicho nada, pero sabes que se va evaporando en el tiempo. Porque a veces haces planes y a última hora no puedes ir. Entonces, la mayor parte de la gente lo entiende. Ha sido alguna excepción, pero esa gente que se ha evaporado, pues no tenía que estar. Eso es una parte buena de... Sí, no interesaba. Sí, no interesa. Es algo esa bueno. gente no interesa. Sí, ahí sabes muy bien quién ha estado a pie de cañón y, bueno, es mutuo, porque nosotros tenemos esta enfermedad, otras personas tienen otras, claro, pero la ayuda es mutua, pero cuando no ves esa ayuda y se evaporan es como decir, bueno, pues vale. No tenía que estar. No tenía que estar en mi no vida. Y interesaba. sí que a lo mejor el hecho de formar parte de una asociación como ACU, a vosotros también os da, quiero decir, compartir experiencias con gente que te entienda, con gente que sepa lo que está pasando. Mucha tranquilidad. Quizá hay mucha gente que no está asociada que no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Exactamente, porque tenemos mucha ayuda con la asociación, en cualquier trámite, cualquier ayuda psicológica, si necesitas psicólogos, si cualquier cosa que necesites, tema de que un día te encuentras mal, llamas a José Antonio, oye, mira, ¿me podéis tramitar una consulta? Es que necesito, oye, no me encuentro bien, pero es que además es dicho y hecho, ¿eh? Sabes que inmediatamente se pone en contacto con el médico y al día siguiente podemos ir a consulta tranquilamente. Me dicen que hemos, recuperado a Yolanda. Pues, únicamente quería hacerle una pregunta para terminar y era eso, si tenía algún consejo para algún padre que esté pasando por eso ahora mismo, por un diagnóstico parecido al que ella ha tenido con su hijo. No sé si hay algo que quieras trasladar, Yolanda. Yo aconsejaría que, primero, asociarse ayuda muchísimo, hablar, sobre todo informarse bien con el hablar con el colegio, normalizarle la enfermedad al niño o la niña. Y en mi caso, yo sé que todos los colegios no están haciendo una aceptación muy buena con el tema de la adaptación a los niños que tienen estos problemas. No todo el mundo no todos los colegios están adaptándoles el baño o dándoles la posibilidad de salir de clase cuando lo necesitan. Entonces, insistiría mucho que participaran con el colegio a través de las charlas o incluso dando pues, información. Yo les he llevado libros, les he hablado directamente con todo el equipo directivo del colegio y eso, tratar de ayudar al niño a nivel educativo y a nivel emocional, sobre todo, a hacerles entender que esto es normal y ya está. Muchas gracias, Yolanda, por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches. En este punto me gustaría que escuchásemos aquí en la mesa a Iris Torrente, que es miembro de ACU España, y dice que su misión ahora, que está diagnosticada, es dar a conocer la enfermedad. Dice que de lo que no se habla no existe. O sea, de todo lo que quieras visibilizar se tiene que enseñar. Te puede parecer mejor, más feo, más bonito, pero lo que no se enseña y lo que no se ve no existe para ojos de nadie. Me han llegado mensajes muy bonitos, sobre todo de gente muy joven que está en plena adolescencia y no puede ir al instituto, y que visibilizar y decir, oye Iris, es que veo que si vas a Madrid en un viaje de ida y vuelta, ¿por qué no voy a poder ir yo al instituto una mañana? Entonces creo que es muy necesario para los que llegan nuevos, porque yo cuando me diagnosticaron ni siquiera sabía que era crónico. Antes de estar diagnosticada no tenía ni una red social, no mostraba mi rostro nunca, no subía fotos, no subía... Y yo empecé a visibilizar en redes, porque a mí cuando me diagnosticaron me pensaba que era única, y es que no es así. No estás sola, no, lo que sientes no es raro, es normal sentirte a veces cansada, agotada, estresada. Creo que visibilizar ayuda a otras personas que digan, pues a veces yo también me he sentido así y a lo mejor es normal. Yo he conseguido a personas auténticamente maravillosas gracias a tener redes sociales y a dar visibilidad a mis patologías, y creo que eso es un regalo. Para mí la vida individual significa apoyo, comprensión y empatía como principal. A mí me pasa cualquier cosa y obviamente si estoy mal pues urgencias al médico o lo que sea,
Pero si te levantas un día muy cansado, no hay nadie que te vaya a entender mejor que alguien que tenga lo mismo que tú. Levantar el teléfono, escribir un WhatsApp y decir, madre mía, hoy es que me he levantado con un cansancio increíble. Yo se lo puedo decir a otra persona y esa persona me va a decir, bueno, pues intenta descansar, tómatelo con más calma. La persona que lo sufre igual que yo me va a decir, bueno, Iri, pues ya lo sabes, a lo mejor esta tarde estás mucho mejor o dentro de una hora estás como nueva. Entonces creo que el apoyo entre iguales para eso es totalmente imprescindible. No sé si os veis reflejados en esta historia. En todo lo que Totalmente. estaba diciendo, en todo. Es importante ese asociacionismo del que hablaba y ese visibilizar. Ella decía, no tengo redes sociales, no tenía, y en el momento del diagnóstico supe que era momento de hablar de ello. Quizá por eso, bueno, por ejemplo, están aquí, ¿no?, con nosotros esta noche. Claro, tener, bueno, pues efectivamente, está España también. Por ejemplo, yo no he usado nunca mucho Instagram y tal, pero bueno, es verdad que lo usas más que antes para estas cuestiones, porque hacerlo normal, una enfermedad normal y corriente como otra cualquiera. Además es que a raíz de que la gente la conozca, yo creo que es más fácil ser empático, es más fácil tener en cuenta, por ejemplo, pues, el tema de alimentación. Tú si tienes un amigo que es vegetariano, nunca le ofrecerías jamón. En este caso es importante que la gente sepa que también la dieta está muy implicada, ¿no?, en vuestro día a día. Sí, por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, grasas, alcohol, a ver, siempre hay momentos puntuales que sales con los amigos y bueno, pues si tienes que tomarte una cerveza la tomas o algo, pero cosas muy puntuales, porque sabes que si te pasas ya sabes las consecuencias. Entonces sí, tienes que llevar una dieta. Es un poco estricta. Yo en mi caso también, aparte de esta, tengo que sumar la de la sin gluten, claro. Entonces, claro, se lleva, bueno, pues el problema de la dieta es el salir de casa. Claro, eso es. Un restaurante quizá, que no sé si los menús encontráis que están adaptados. Yo es que realmente, y creo, a ver, yo no soy especialista, ¿no?, pero yo creo que al final todos sabemos aquello que nos sienta mal, que no siempre es lo mismo. Bueno, hay cosas, pues alcohol, grasas, vale, pero luego un alimento muy sano, que es el pimiento, para mí sé que si como pimientos, alguna vez lo he hecho, pues sé que voy a pasar una mala tarde, y a lo mejor otra persona eso sí lo asimila, o sea, la alimentación... Claro, entonces, quitando lo básico y lo que todos conocemos que nos puede hacer daño, luego hay alimentos concretos. Bueno, pero un poco como a todo el mundo. Claro. Hay cosas que nos sientan mal a todos. Sí, pero es lo que antes decías. Uno que es vegetariano, que decide ser vegetariano, tú lo tienes claro, venga, vamos a quedar a comer y buscas un sitio. Nadie va a pensar, vamos a buscar un sitio... No, pero quizá como una alergia me refería. Claro. Como alguien que no pueda comer pues marisco. Pero mucho es eso, por la visibilidad, que es tan necesaria. Y me gustaría, si puedo decir una cosa al hilo de la mamá, por mi trabajo en colegio, sé que cada vez se conoce más, pero hasta no hace tantos años, cuando yo he nombrado mi enfermedad, porque no la escondo, compañeros y gente no lo conocían. O sea, no sabían lo que era. Entonces, es verdad que a veces no hay empatía, parece que no se quiere hacer nada, pero es que en realidad cuando tú no conoces algo, dices, ¿cómo voy a adaptar un baño? ¿Para qué? Sí. Pero en realidad es necesario, pero muchas veces por desconocimiento. Ahora que dices lo de no la escondo, vosotros habéis venido aquí a hablar abiertamente para conseguir esa visibilidad de la enfermedad, pero no sé si es habitual, ¿la gente suele callarse lo que tiene o no sucede con esta enfermedad? Yo en mi caso no, yo desde el minuto cero he dicho lo que tengo y a la gente que tengo a mi alrededor lo primero, porque claro, tienen que saber porque yo voy mucho al baño, porque yo me encuentro bien, porque voy al hospital todos los meses, claro, hay que saberlo, pero hay mucha gente que no, mucha gente lo calla. Quiero decir, es totalmente lícito, ¿no? Pero quizá necesitamos hablar de ello, lo que hablábamos de ese Día Mundial de la Enfermedad, para darlo a conocer y para que la gente comience a visibilizar en qué consiste esta enfermedad, porque mucha gente lo desconoce. Oyen la palabra Crohn, pero no saben, no saben, lo desconocen. Entonces, dar visibilidad a esta enfermedad para que la gente sepa lo que conlleva el tener esta enfermedad y qué límites tiene, para que, oye, sepan un poco de qué... Además que lo asociamos siempre a la parte intestinal, pero hay mucho relacionado, por ejemplo, con la piel también, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, en mi caso tengo una dermatitis, también provocada por la propia enfermedad. Que son cosas que yo creo que se desconocen. Claro, yo ahora mismo tengo la enfermedad de Crohn bastante pausada, digamos, pero llevo desde noviembre que me quedé sin caminar, sin mover inflamación a raíz del COVID. Y sigo todavía intentando recuperar.
Entonces a nivel articular todavía no camino bien, todavía no, el dolor es continuo, pero es a nivel articular. Yo a nivel de piel lo que he tenido es como una especie de artritis psoriásica, pero bueno, muy leve. Pero a nivel articular yo estoy ahora mismo peor por la espondiloartritis, peor que por la enfermedad de Crohn. Antes de la pandemia. Sí, fue a raíz del COVID, me ha dejado... Pero bueno, se saldrá de ello. Siempre sí. Hay que ser siempre positivo, hay que intentarlo. Nos estamos quedando sin tiempo y no me gustaría finalizar sin hablar de los eventos o las actividades que están organizando desde ACU. Bueno, hemos abordado un poquito en la primera parte del programa, pero van todas enfocadas a esa sensibilización. Sensibilización y compañía, yo creo también, las dos cosas, que es muy importante. Pues se hacen muchos talleres, charlas con, bueno, lo mismo médicos de la unidad inflamatoria intestinal, la última que hubo creo que fue el 17 de abril, sí. Aparte de estar nuestra doctora Mónica Sierra y las demás allí, nuestra enfermera Noelia también, porque me gustaría decir que es única, sí. Nos conoce, totalmente, es increíble. Dispones de ella en cada momento, con un simple correo electrónico te entiende. Entonces, y vinieron médicos de fuera, siempre aprendes algo. Siempre hay algo que aprender, sí. y luego, por ejemplo, pues talleres, la propia unidad inflamatoria está haciendo unos talleres y en un grupito pequeño de personas, hasta con unas colchonetitas, haciendo actividades, es un poco conciencia de hasta qué nivel. Yo he podido hacer poquito, pero lo poco que he podido hacer lo he hecho, para movilidad articular, para otras cuestiones. Y ahora mismo pues hay una ruta por el Valle de Arbas, que yo no puedo hacerla, por la circunstancia que estoy, pero haré alguna cuando pueda. Pero el que pueda la hará. Y entonces es un poco juntarte y decir, lo podemos hacer. Finalizadnos un mensaje que queráis trasladar aprovechando este espacio de televisión, algo que queráis decir. Pues que no, la gente que se lo diagnostiquen recientemente, que ánimo, que tiren para arriba y que se puede, tirar para arriba y que esto no te puede limitar, hay que tirar para arriba. Esther, rápidamente. Es un poco enfocado lo mismo, que no se sientan mal, es otra enfermedad más y yo recomiendo el positivismo. Aunque entres un bajón, es a mí lo que me ha hecho salir adelante. Sí. Ese mensaje nos sirve para todo el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por compartir las experiencias personales. Gracias a los dos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y de este modo concluimos este Analízale dedicado a la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa que tienen diagnosticada 1.800 leoneses. Les recordamos que este espacio regresará el próximo sábado 15 de junio con nuevos temas. Gracias por su atención. Adiós.